Bienvenidos a la Comunidad Internacional de Avivamiento, un lugar en el que vivirás el poder y la gloria de Dios. Nuevos tiempos, nueva vida, nueva unción, nuevos comienzos, nuevos retos, tiempos de avivamiento. Es el tiempo, en mi casa se respira un nuevo aire de esperanza. Hasta aquí nos ha traído por su gracia a mi casa. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, verso número 19. Y si está ahí, me dice amén. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 13. Dice, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Diga conmigo, en la ignorancia. Una vez más, dígalo conmigo, en la ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dígalo conmigo, en toda. Una vez más, en toda. Dígalo, mi manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos. ¿Qué dice ahí? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén y amén. Diga conmigo, el valor de la palabra. Yo he titulado el mensaje de esta mañana como el valor de la palabra. El valor de la palabra. Dígalo una vez más, el valor de la palabra. La Escritura dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es como una antorcha que alumbra. Diga conmigo, una antorcha que alumbra. Eso dice la Escritura. Tenemos una palabra profética más segura y es la palabra de Dios. Dígalo, la palabra de Dios. El mundo actual está viviendo circunstancias bastante difíciles, necesidades apremiantes, hay crisis, catástrofes en el mundo. La frialdad está aumentando, la indiferencia espiritual sigue creciendo, el libertinaje sexual aumenta diariamente. Cada día a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo, sigue aumentando. Es muy normal que en los colegios hoy se motive a tener dispensadores de preservativos y que a los jóvenes y a los niños se les enseñe aún a masturbarse, porque es terrible que ya hay lugares donde están enseñando y diciendo eso es bueno para la salud, evita embarazos. Estamos entrando en un tiempo de degradación donde muchas personas metiendo una monedita van a sacar un preservativo en un colegio y no se les está enseñando principios, valores de santidad, de guardarse hasta el último día, hasta que venga la persona que lo va a acompañar el resto de su vida.
Estamos viviendo un tiempo donde los principios y valores en el hogar se están perdiendo, donde la desunión cada día es más grande en la familia, donde la tecnología misma está apartando a la sociedad, apartando en estos momentos, aún dañándonos la memoria. Porque si usted por un momento recuerda, usted por lo menos se sabía 20 números telefónicos de memoria. Hoy en día usted cuánto se sabe de memoria. Si perdemos el celular, perdemos la memoria. Si perdemos el computador, perdemos todo. Por eso es importante entender que los tiempos están cambiando y que estamos enfrentando una realidad en estos momentos. Rumores de guerra, pestes, hambrunas. Cada día la inmoralidad crece más en la misma iglesia. No se predica de santidad. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Dígale al que está al lado, tiempos peligrosos. Mírelo por favor y dile por favor, tiempos peligrosos. Hay una crisis en el ecosistema. Muchos animales están en vía de extinción. El sobrecalentamiento global. Las riberas de los ríos están destruidos. Muchas quebradas se están secando. Esto me recuerda a la canción del profesor Yarumo. No sé si usted se acuerda. ¿La qué? ¿Cómo decía? Ya no hay pájaros ni leña. La cascada se secó. Eso está pasando en estos momentos. Las aves están yéndose de los bosques porque los están talando, los están quemando, se están secando las fuentes hídricas. Estamos viviendo un sobrecalentamiento global. Se están derritiendo los polos. Esto es real. Muchas especies en vía de extinción. La Biblia dice que la tierra será destruida por fuego. Primero fue destruida por agua, luego será destruida por fuego. Cuando habla que será destruida por fuego, yo podría decir que hay dos interpretaciones que podemos darle. Una es que será destruida por el fuego producido por el mismo hombre. Misiles nucleares, bombas atómicas que serán lanzadas. Pero también podría atreverme a decir que la otra interpretación es que será destruido por el sobrecalentamiento global, por la falta de agua, y que llegará la tierra a tener grandes incendios en el mundo entero y no tendrán cómo apagarlos. ¿Aló? En Chile tuvimos hace unos meses un incendio que no podía apagarse. El incendio más grande que ha tenido toda la historia de la humanidad. Semanas enteras, bomberos, aviones, intentaron por todos los medios, aviones cisternas arrojando agua, helicóptero, llegaron desde Argentina, desde todas las fronteras, se enviaron bomberos auxiliares y no podían apagar el fuego. Cientos y miles de hectáreas de bosques quemados, casas, edificaciones, fincas, millones y millones de pesos chilenos en pérdida. Esto es consecuencia de lo que está escrito en la palabra de Dios. Diga conmigo, todo está escrito en la palabra de Dios. Ahora, ante este mundo adverso y difícil, ¿me está siguiendo? Solamente existe una manera en que nosotros podamos sobrellevar esta carga. El creyente en este tiempo está viviendo más como si se fuera a quedar en la tierra que como si se fuera a ir. No se nos olvide que nosotros estamos de paso por este mundo. Pero la gente se le olvida que nosotros no somos de este mundo, aunque vivimos en este mundo. En pocas palabras, si usted ha visto algún extraterrestre, o mejor dicho, si no lo ha visto, mire el que está al lado, ese es un extraterrestre. Dígale, como los Minions. Ese es un extraterrestre. Ese que está al lado es un extraterrestre. Porque no somos de esta tierra, nuestra morada está en los cielos. Alguien diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Diga, mi morada está en los cielos. Más fuerte, dilo, mi morada está en los cielos. A su nombre, a su nombre. Toca a 3 personas y dile, tu morada está en los cielos. Pero ante el incremento de todo esto que le estoy hablando, la única manera que nosotros podemos estar firmes es a través de 2 cosas. Número 1, aumentar nuestra fe. Diga conmigo, aumentar la fe. Y número 2, crecer en el conocimiento del Santísimo. Voy a volver a repetírselo. Aumentar la fe y crecer en el conocimiento del Santísimo. Recuerde que las plagas de Egipto no tocaron al pueblo de Israel.
Se lo voy a volver a repetir porque algunos no lo entienden. Las plagas de Egipto no tocaron al pueblo de Israel. Egipto simboliza el mundo, Israel el verdadero pueblo de Dios. Las plagas de Egipto no podrán tocar al pueblo de Dios. Ninguna plaga, ninguna enfermedad, ninguna hambruna, nada de eso tiene por qué tocarlo si somos verdadero pueblo de Dios. Voy a volver a repetírselo. Si somos verdadero pueblo de Dios. Y se lo voy a decir por tercera vez. Si somos verdadero pueblo de Dios. Escuche esto. Es ahí donde radica verdaderamente el problema del cristiano común. Donde radica verdaderamente el problema que vive el creyente normal, creyente común, que debe ser anormal, no debería ser el normal. Ese debería ser la normal. Pero son dos cosas o dos enfermedades espirituales. Se las voy a decir hoy y quiero que le preste mucha atención. Hay dos enfermedades que está viviendo el creyente en el mundo entero. Número uno se llama almatismo y número dos, sincretismo. Vuelvo a repetírselas, almatismo y sincretismo. El almatismo tiene que ver con todo lo que involucra el alma. En el alma del hombre está la mente, se lo he dicho cientos de veces, la mente, las emociones, la conciencia y la voluntad. Entonces, el hombre almático es diferente al hombre espiritual. El almático es gobernado por sus sentidos y por sus emociones. El espiritual es gobernado por el Espíritu de Dios. El almático opera circunstancialmente. Su felicidad radica en las circunstancias que lo rodean, externas. El espiritual es como Pablo, que a pesar de estar en una cárcel decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cantaba y se gozaba. Por eso la gente le decía a ellos, los del camino, los que iban en el camino. Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. En un camino que es de felicidad, de gozo, de alegría, de poder. Una persona almática es una persona que todo lo opera por los sentimientos, por los sentidos, lo que siente, lo que lo rodea. Su estado de ánimo diario radica en todo lo que le pasa en su entorno. El espiritual radica en las promesas de Dios. ¿Está conmigo? Un espiritual, aunque no vea el resultado, él sabe que hay algo aquí en la palabra y que aquel que lo soltó desde los cielos es fiel para cumplirlo. El almático simplemente, como no ve el resultado, comienza a quejarse, comienza a criticar, comienza a murmurar y a buscar resultados o respuestas de otras maneras, como no pudo obtenerla en el mundo espiritual. Por eso tenemos tantas personas almáticas en la iglesia que quieren que se les diga lo que ellos quieren oír. Y de ahí es donde se aprovechan los falsos profetas. Diga conmigo, los falsos profetas. Los falsos profetas son expertos en encontrar cristianos almáticos. Un cristiano almático es el que quiere oír algo. Y existe algo llamado la intuición. Diga conmigo, la intuición. El espiritual opera bajo los dones y uno de ellos es el discernimiento de espíritus. Los falsos profetas operan bajo algo llamado intuición. ¿Sabías que tú puedes leer el rostro de una persona? Puedes leer la mirada, los gestos, la forma de pararse. Hay gente que estudia, hay una rama de la psicología que te especializa para manejar el polígrafo. ¿Aló? Y saber leer el polígrafo, cuando la persona dice mentiras. Y muchas veces no es tanto el polígrafo, sino la expresión, la forma de hablar, de pararse, de sentar, de hablar, de mirar. En los aeropuertos, los expertos de la DEA, los expertos del FBI, los expertos antidrogas, no necesitan tener un perro que huela a quien lleva droga. Muchas veces con solo mirarlo ya saben quién lleva la droga. No tienen al Espíritu Santo muchos de ellos, no tienen discernimiento, no tienen dones. Pero muchos creyentes almáticos se encuentran muchas veces frente a un falso profeta, el cual le intuye algo cuando está hablando. Por ejemplo, está diciendo algo y esa persona en ese momento hace alguna gesticulación y enseguida se va por ese mismo lado y continúa soltando esa misma circunstancia, y entendió o asimiló
que ese era lo que estaba pasando, y comienza a fluir algo que se llama la adivinación, la falsa profecía, la misma ignorancia fuera de la escritura, y la persona siempre llega a escuchar lo que quería oír. ¿Aló? Escucha, iglesia, porque te estoy hablando con una realidad. Un preso quiere escuchar que va a salir de la cárcel. Uno que no tiene plata, que le va a llegar plata. Uno que está enfermo, que va a ser sano. Uno que se le está quebrando su hogar, pues que se le va a restaurar. Eso lo quiere escuchar. Si usted lee la Biblia, los verdaderos profetas en la escritura tenían una particularidad, y era que eran confrontativos con la palabra. Diga conmigo, con la palabra. Segunda particularidad, confrontativos con el pecado. Diga conmigo, con el pecado. Tercero, llevaban al arrepentimiento al pueblo, o si no se morían. Y necesitamos que el pueblo de Dios entienda que lo que nosotros nos va a aumentar la fe en este tiempo de crisis no es el almatismo. Porque si en estos momentos hubiera una catástrofe en este pueblo, que tuvieras una catástrofe en tu familia, en tu hogar o en tu economía, ¿estás preparado y firme para soportar la prueba? ¿Estás preparado y firme para, en medio del dolor y las lágrimas de ver a un hijo tal vez partir de este mundo, decir: Señor, aunque se lleve mi hijo, te voy a seguir adorando? Pero cuando una persona es almática, entonces cuando viene una pérdida, cuando viene una derrota, pelean con Dios, le echan la culpa a Dios. Dios no es real, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no existe. Necesitamos creyentes que sean espirituales y no almáticos. Necesitamos creyentes que no operen por los sentidos, sino por el mundo espiritual. Necesitamos creyentes que no sean emocionalistas. Yo no estoy hablando de la unción hoy, estoy hablando de la emoción. Cuando muchas personas, a ti no te sirve de nada caerte 50 veces al piso si sigues haciendo lo mismo. No sacas nada. ¿Para qué? Dígale que está al lado, ¿para qué? Bueno, nos ayuda a limpiar el piso un poquito de la iglesia. Tú sigues, causarás la ira de Dios. Los cielos se cerrarán. Pero aquella persona que es decidida y espiritual comienza a ver un nuevo nivel en su vida. Aquella persona que entra en el mundo espiritual comienza a ver lo que antes no veía, a oír lo que no oía. Y déjame decirte que no existe nada más maravilloso que ser espiritual. Andar en el espíritu es lo mejor que puede haber. Cuando tú andas en el espíritu, andas con paz en tu corazón. Vives feliz. Cuando tú andas en el espíritu, te puede decir el vecino cualquier cosa, se puede asomar por la ventana, puedes tener una pérdida, puede lo que venga, y tú estás feliz. ¿Es así o no es así? Tú vas gozoso, tú vas feliz, tú vas caminando. Pierdes dinero, te pasa una cosa, te pasa la otra, el de al lado te mira mal, te hace muecas, la vecina te chismosea, dice cosas, y tú sigues feliz, no lo pierdes la paz, porque eres espiritual. Solamente a través, y voy a volver a repetirlo, a través del aumento de la fe, nosotros vamos a poder pasar la prueba. El hombre almático debe pasar a ser espiritual. Amén. Jeremías 23, y quiero que lo coloques ahí en pantalla, por favor. Jeremías 23 nos habla acerca de los falsos profetas. Jeremías 23, versículo 13. Quiero que lo lea aquí, mire, aquí en pantalla lo va a leer conmigo. Jeremías 23, verso 13. Dice: en los profetas de Samaria he visto desatinos. ¿Qué dijo el Señor? Desatinos. Oiga, qué tristeza que Dios tenga que decir tan desatinados esos profetas. He visto desatinos. Profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén, bueno, los de Samaria fallaron, pero bueno, miremos a ver los de Jerusalén. Dice: los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Son torpes. He visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. Eso sí que es terrible. Fortalecemos muchas veces las manos de los malos. Y la persona, a pesar de que está haciendo maldad, muchas veces, en lugar de llevar a una confrontación con el pecado, ánimo que Dios conoce tu corazón. Mire el de al lado y hágale.
Ese Dios conoce tu corazón es una excusa para decir, yo sigo pecando y no me someto a Dios. Es así de sencillo. Escucha esto. Jeremías 23, versículo número 14 sigue y dice, para que ninguno se convirtiese de su maldad, me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, verso 15, así ha dicho el rey Pepinito. ¿Así dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Verso 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. ¿Aló? Dice la palabra del Señor, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Ahí sí estamos más duros. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Y dice la palabra, dicen atrevidamente. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? A los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Mira, estos profetas le dicen, no te preocupes, no te va a pasar nada, no vendrá mal sobre vosotros. Preocúpese cuando usted, un hombre de Dios, le diga, tranquilo, no va a pasar nada, Dios le conoce su corazón. Esos casi siempre van a ser amados. Alégrese si usted es una persona espiritual con el profeta que lo confronta y le dice la verdad. ¿Aló? Escuche. Si a usted lo confrontan con la palabra y le dicen la verdad como es, si a usted le duele, se hiere y hasta se va de la iglesia, pues es una muestra de que es almático y no espiritual. Cuando usted es espiritual, usted dice sí y cambia. Y dice el verso 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Y vio, acuérdense que hace unos días le dije que la palabra se ve. Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Y me parece fuerte esto porque dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y no les hablé, mas ellos profetizaban. Wow. ¿Seguimos? ¿A cuánto les gusta la palabra? ¿Seguimos? Mira lo que dice acá. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, ¿qué es lo que pide Dios? Vayan al secreto, allí les haré oír mis palabras. Amén. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios ser de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová? ¿Cuántos se pueden esconder de Dios? ¿Se ocultará alguno, dice la palabra del Señor, sin que yo lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Stop. ¿Por qué caen los creyentes almáticos en esto? Y aquí quiero ir al inicio de este mensaje. El título es el valor de la palabra. Dígalo, el valor de la palabra. ¿Por qué muchas personas caen en estos engaños? Caen en sectas religiosas. ¿Por qué muchas personas terminan abriendo sectas? ¿Por qué muchas personas terminan engañadas? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el pueblo es, y así le duela, le voy a hablar la verdad a toda la iglesia, ignorante de la palabra de Dios. Porque el pueblo no conoce la palabra de Dios, sino solo conoce el almatismo. Lo que siento, lo que vivo, lo que experimento, pero no la palabra. ¿Aló?
Cuando yo conozco la palabra me guía, me dirige, me transforma, me cambia. La palabra dice que es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. ¿Aló? ¿Usted alguna vez ha andado por un bosque oscuro? ¿Cuántos han andado por un bosque muy oscuro que usted no ve nada? ¿Cuántos han andado? Si usted llega a tener una lámpara, una linterna, ¿usted qué hace con la linterna? ¿Qué alumbra usted con la linterna? ¿Qué? Pero hacia arriba, hacia el frente, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la que te va a guiar cada paso que debes dar. ¿Aló? La palabra te va a guiar cada decisión que debemos tomar. Es en la palabra donde está la respuesta. Es en la palabra donde está la respuesta a todas tus necesidades. Es en la palabra donde está la respuesta a tu economía. Es en la palabra donde está tu respuesta a cómo criar tus hijos. Es en la palabra donde está la respuesta a cómo gobernar en tu hogar como sacerdote. Es en la palabra donde está la respuesta a cómo debes ser como esposa. Es en la palabra donde está la respuesta cómo debes ser como discípula, como discípulo. Tus responsabilidades como hijo de Dios en la iglesia. En la palabra está lo que debes hacer con tus pastores. En la palabra está todo. ¿Aló? Pero bendito problema que tiene el creyente, que ve todo lo que está pasando en la humanidad, pero no conoce la palabra realmente. Y si la conoce, la ignora. Diga conmigo, la palabra. La palabra debe producirnos a nosotros pasión. La palabra debe producirnos celo. La palabra debe producirnos hambre. Jesús, cuando estaba en el desierto atacado por el diablo, no peleó con otra cosa sino con la palabra. Le decía al diablo: escrito está. ¿Aló? El libro de Apocalipsis habla de una gran guerra que hubo en los cielos. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, la serpiente antigua, que es Satanás. Un ángel se rebeló, pero la Biblia dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Pero también dice que ahí estaba la palabra. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Cuando tú hablas la palabra, hay poder. Predicadores, ministros quieren crecer en su manera de predicar, quieren formarse. Memoricen palabra todo el tiempo. Porque Jesús cuando hablaba solo de palabra. Escrito está, como dice en los salmos, como decía el rey, como siempre hablaba con la palabra. Jesús hablaba solo con la palabra. Pero la palabra ha pasado a un segundo lugar. La Biblia es abierta menos veces. Se abre más el Facebook y el WhatsApp que la palabra. Calcula y pon una balanza si abres más veces en el día la Biblia que el WhatsApp. Y toma determinaciones en tu vida. La palabra es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El salmista decía así: en mi aflicción, esta ley, la palabra, no hubiera sido mi delicia, dice que hubiera perecido. ¿Aló? Los jóvenes que están aquí, ¿con qué guardará o con qué limpiará el joven su camino? Pregunta el salmista y responde: con guardar tu palabra. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque es en la palabra donde el Señor nos llena. ¿Quieres mantener la casa llena del Espíritu Santo? Llénate de palabra. ¿Aló? La Biblia no es un objeto esotérico que la pones para que ponga una bendición especial sobre ese lugar. Pongo la Biblia acá
está bendita y protege la casa. Esto es papel, esto es tinta, esto puede quemarse si lo arrojo al fuego. Pero a través del Espíritu Santo, cuando hace rema mi corazón y yo lo pronuncio con fe, hay poder de Dios. Palabra, diga conmigo palabra. Dígale al que está al lado, debemos ser de palabra. Míralo a los ojos, dile, debemos ser de palabra. Los almáticos no les gusta la palabra, les gusta la emoción nada más. Y determinan la espiritualidad de un lugar a través de los sentidos. Miden a las personas a través de los sentidos. Miden todo a través de los sentidos. Hoy sí me ericé. Estuvo buenísimo. Pero ni siquiera recuerdan qué se predicó. No recuerdan qué se predicó el domingo pasado. Simplemente la palabra entra por aquí y sale por aquí. Hay sordera espiritual. Necesitamos personas que se apasionen por la palabra. Seremos juzgados por esto, mis amados. Cuando se han abierto los libros delante del trono del Señor, nosotros tenemos un código, y no es el código penal, el código civil, sino nosotros seremos juzgados por esta ley. ¿Aló? El desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Pero hay un problema más grande, que si conoces la ley lo ignoras. Eso también pasa en lo jurídico. Por ejemplo, acá hay abogados. Si cometen delitos, hay un agravante por ser abogado. Si hacen delitos penales, hay un agravante, no es un atenuante, por el conocimiento que tienen. Si yo tengo conocimiento y cometo un delito espiritual, hay un agravante, porque soy ministro del Señor y conozco la palabra. ¿Aló? Si tú conoces la palabra y la ignoras, hay un agravante adicional, un toque adicional, porque conoces ya. ¿Está conmigo? Diga conmigo la palabra. Todo está en la palabra. El Señor se lo dijo a Josué: nunca se apartará este libro de la ley. Josué, ahí en pantalla, capítulo 1. Nunca, le dijo nunca. O le dijo, de lunes a jueves se apartará, de lunes a sábado y el domingo tomarás la palabra. No. Nunca, verso 8, nunca se apartará este libro de la ley, sino que guardarás y harás. Ya terminé primero yo antes de que lo pongan. Conforme a la oportunidad. ¿Aló? ¿Qué está en el escrito? Diga conmigo. Ahí está. Conforme en el escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. Ay, perdón. Todas las cosas te saldrán bien. ¿Por qué nos va mal a veces? Porque ignoramos la palabra. Tenemos un problema jurídico. ¿Por qué? Nos embargaron, ignoró la palabra. La Biblia dice, no le sirva de fiador a nadie. Tenga. ¿Y por qué? ¿Sí ve? Ignoró la palabra, violó el manual. Problemas en el matrimonio. ¿Qué pasa? Ignoró la palabra, se casó en yugo desigual, se unió con un incrédulo. Los israelitas con los israelitas, los filisteos con los filisteos. ¿Aló? Pero cuando usted ignora la palabra, tiene problemas. De pronto no al día, de pronto no en un año, de pronto no en 5, pero espere un tiempo y verá. Más adelante lo van a querer llevar a usted a bailar el rastastas. ¿Cómo así que, cómo así que, cómo así? ¿Cierto? Y después usted pasó de hacer a terminar, porque ignoró la palabra. Usted ignoró la palabra. Diga conmigo la palabra. El Salmo 1, versículo 1, ahí en pantalla dice: bienaventurado el varón, diga conmigo el varón, que no anduvo en consejo ¿de qué? De malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. ¿En qué está su delicia? ¿Su delicia está en el sancocho? ¿En que se erice? Bienaventurado el varón que se eriza en la iglesia y se cae. Ese será bienaventurado. Bienaventurado el varón que se deleita en la palabra, que medita en ella. El verso número 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Aleluya. Por eso es que está el otro problema, ¿no? Aparte del almatismo, el sincretismo. Sincretismo religioso es que no hay una definición clara de lo que yo creo, y tengo una mezcla de todo. Tengo un sancocho, un salpicón de todo. Tengo un poquito por aquí de misticismo, otro poquito de budismo, otro poquito de catolicismo, otro poquito de judaísmo, otro poquito de cristianismo, porque como no conozco la palabra, todo lo que yo hago para mí está bueno porque Dios conoce mi corazón. Dígale al lado. Entonces las personas por eso terminan haciendo cosas alocadas porque no conocen la palabra. Ay, pastor, pero Dios conoce que mis intenciones no son malas, que no sé. Mire, los problemas que yo he tenido en mi vida los he tenido por ignorar la palabra. Cuando he roto una regla, tenga, y le doy gracias a Dios cuando me ha castigado, porque cuando somos castigados somos hijos, o si no somos bastardos. Eso dice la palabra. Dígale al de al lado: ¿cuántas veces te ha castigado el Señor? Pregúntale. Respóndale. Pero no más, dile no más. No tenemos que vivir de castigo en castigo, sino de gloria en gloria. No ignoréis, dice la palabra, las escrituras. La palabra. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la Biblia. ¿Y por qué pecaste? Porque no estabas aprovechando el tiempo. ¿Qué estabas haciendo? Mirando para el techo, rascándote el ombligo, no estabas haciendo nada, le diste lugar al diablo, estuviste desocupado y en ese momento pecaste. ¿Por qué? Porque no aprovechaste el tiempo. ¿Aló? La Biblia habla claramente de todo. He conocido creyentes que me dicen, les digo, me causa mucha gracia a mí. Me dicen, le decía el otro día a una persona, me está saliendo como un ursuelo, y me dijo: pastor, saque una cuchara, póngala al sereno y por la mañana la voltea y se la pone así. Así me hizo, con la mano así, me dijo: mire, cruza la mano acá y se pone la cuchara así, y se le va. Y yo voy a la Biblia, y mi Biblia dice: y por sus llagas hemos sido todos curados. De la palabra está la solución. La Biblia no dice, Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, toma la espada que tienes en tu cinto, ponla al sereno y luego volteala y ponla en la oreja de Malcolm que se la quitaste. No dice eso. Eso no lo dice. Somos nosotros los que nos metemos en el sincretismo, en la ignorancia, y lo que nos dicen las abuelas. Entonces, como nos lo dijo la abuela, entonces hagámoslo. Pero realmente es el poder de la sangre de Cristo y de la palabra de Dios lo que nos va a sanar, lo que nos va a liberar, lo que nos va a llenar, lo que nos va a prosperar, lo que nos va a levantar, lo que nos va a restaurar. No es otra cosa, es la palabra de Dios. Aleluya. Si le contara las que me han pasado. Mire, personas que se atreven, se acaba el servicio y dicen: el pastor predicó hoy Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Luego habló en Salmo 1, del 1 al 3. El 1, el 3, Primera de Pedro. Y se van a jugar el baloto. Deme el 1, el 19, el 3. Porque no conocen la palabra. Y la palabra dice que no es de Dios los juegos de azar. Entonces por eso hay iglesias que terminan haciendo hasta rifas. Entonces hacen rifas y mire, venda esta boleta y vamos a rifar el mercado esta semana, el carro, de todo. Y déjame decirte,
que debemos ser bíblicos. ¿Aló? No religiosos, no te confundas. Una cosa es la religiosidad y otra cosa es ser hombres de palabra. Y quiero cerrar esta mañana porque este mensaje podría durar unas 3 horas predicándoselo, se lo aseguro. Tengo mucho para hablar de esto. ¿A cuántos les gusta esta palabra? Escuche, ¿qué es más poderoso? Le hago esta pregunta a usted. ¿Cuántos saben que la oración tiene poder? ¿Cuántos saben que la oración tiene poder? Pero yo le pregunto a usted, ¿qué es más poderoso en el reino de los cielos para que venga la gloria? ¿Orar u obedecer? Puedes orar 10 años y en un minuto de obediencia logras lo que no lograste con 10 años de oración. ¿Está entendiendo? Puedes haber orado 10 años. Moisés, siendo Moisés y teniendo el poder de la gloria de Dios, se paró frente al mar a clamar. Y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Marcha. Y él obedeció. Y cuando obedeció se abrió el mar. ¡Uf! Por ahí dice un dicho, Coca-Cola mata tinto. La obediencia es mayor que la oración. Si tú obedeces, traerá gloria y poder sobre tu vida. Los jóvenes deben guardarse en santidad. Ustedes pueden orar mucho. Ay, Señor, guárdanos de pecar. Señor, que no caigamos en tentación. Líbranos del mal. Santa. No, mentiras. Ahí comienzan a orar y oran todo lo que quieran, pero le dan papaya al diablo. Se quedan solos. Después de orar ponen una película. Y en medio de esa soledad y que nadie los esté viendo, el diablo hace fiestas. ¿Aló? En cambio el hombre sabio obedece. Y la Biblia dice, si conozco la palabra, no deis lugar al diablo. Entonces yo no me quedo solo con esa mujer, porque si me quedo solo con esa mujer, puede haber tentación. ¿Estamos acá? Levante la mano los hombres que le gustan las mujeres. Los que no levantaron las manos, pasan dos cosas: o le tiene miedo a la mujer o algo raro pasa, y voy a orar al final. Yo sí la levanto, a mí me gustan las mujeres. A mí sí me gustan, lo que pasa es que no tengo ojos sino para mi esposa, es diferente. Pero las mujeres sí me gustan. Escúcheme esto. Si no me gustan los hombres, no hay dos opciones. Hay dos opciones: o me gustan las mujeres o me gustan los hombres. No, prefiero que me gusten las mujeres, pero tengo ojos para mi esposa nada más. Amén. Solo para la mujer que Dios me dio. Pero escuche esto. Vale más obedecer y no darle lugar al diablo que cualquier cosa. Varón, tú seguirás siendo hombre toda la vida, y las mujeres seguirán siendo mujeres toda la vida. Y lo que tú tienes que hacer como hombre es cumplir la palabra. Y la palabra que dice, no deis lugar al diablo. Entonces tú tienes que ser sabio y prudente. ¿Por qué caen las personas en adulterio? Porque ignoran la palabra, le dan lugar al diablo. Se quedan en el lugar indebido con la persona indebida en ese momento, y de pronto comenzó a gustarle y se sintieron atraídos y fallaron. La palabra tiene poder. ¿Por qué los hijos hoy en día lloran? Porque los padres no les enseñan verdaderamente el valor de la palabra. Por eso este mensaje tiene un título, y todas las personas que me están viendo a través de las redes sociales, todas las personas que están conectadas, todas las personas que están aquí, los amigos en las naciones, les digo, el valor de la palabra no tiene comparación. Ama la Biblia, ama la palabra, vívela. No es un objeto, no es algo que tú tienes que tener botado. Ama la palabra. Yo descubrí que era un ignorante, a pesar de que yo quería ser sacerdote por muchos años, a pesar de que aprendí a hacer rezos en latín, a pesar de que sabía muchas cosas, me di cuenta que era un violador completo de la palabra, un ignorante de la palabra. Hasta el día de hoy, cada vez que sigo leyendo la palabra, me doy cuenta que soy más ignorante y que necesito más de la palabra, más de la palabra, más de la palabra. Deleítate en la palabra y verás la gloria de Dios. Amén.
Levanta tus manos al cielo y yo quiero que tú, si tienes que pedirle perdón al Señor esta mañana porque has ignorado la palabra, hoy aprovecha este momento y dile: te pido perdón, Señor. Si tú lees más revistas de actualidad y de moda, más que la palabra, vas a tener que comenzar a leerla. Pastor, es que yo no la entiendo. Entonces vas a tener que pedirle al Espíritu Santo que venga a tu vida y te lo enseñe, porque Él es el que enseña. La palabra de Dios, amén. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por ese valor de esa palabra, Señor. Hoy oramos, Señor, por lo más importante que es la palabra, Padre. Lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. La palabra dice algo. Míreme acá, míreme acá. Dios trae una palabra. Pues cuando usted comienza a conocer la palabra, ahora sí sabe cómo le habla a Dios. Pastor, yo nunca he escuchado a Dios. Lee la palabra, se mete con la palabra. Algunos quieren que Dios le diga: hola, hola, soy yo tu Dios. ¿Sabe cómo le habla a Dios? Por la palabra. Cuando usted comienza a llenarse de la palabra, de la palabra, de la palabra, de la palabra, de pronto usted va a estar hablando y ¡pum! Viene una palabra, y ¡pum! Viene palabra, y ¡pum! Viene otra palabra. O está durmiendo y ¡pum! Palabra. Hasta se va a despertar hablando palabras, citando versículos, palabra. Y usted apunta y dice: aquí Dios me quiere decir algo, palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Es la palabra de Dios, amén. Diga conmigo: la palabra de Dios, la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: y no participéis. Diga conmigo: no participéis. ¿Qué dice? De pronto, no participéis. Se lo voy a volver a repetir: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndelas. Se lo voy a volver a repetir: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndelas. ¿Aló? Ahí se lo dejo para que lo medite, para que lo mastique, para que lo digiera y para que lo viva durante esta semana. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso fuerte a Jesucristo. Y démosle un aplauso a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. La palabra de Dios. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.